Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los organizadores, mis felicitaciones desde antes de empezar, a esta casa de estudios que conozco desde siempre, pero es la primera vez que estoy aquí y estoy muy impresionada. Para mí es un honor estar aquí y estar enfrente de los estudiantes. Yo estudié biología, estudié en la UNAM, tuve profesores famosísimos, pero el brinco que hay de aprender a implementar es bastante grande. Entonces yo me permití hacer una presentación que a lo mejor le da un giro distinto al título que me hicieron favor de proponer, pero creo que es importante mover desde los cimientos lo que yo supongo que ya saben los jóvenes que nos acompañan, que es el capital natural de México. Entonces, primero quisiera... ¿Cómo se cambia? La siguiente. Primero quisiera presentarles, así rápidamente, para no tardarme años enteros, lo que tenemos. Tenemos 97 ecorregiones terrestres. La que sigue, por favor. México es un país forestal, no tanto agrícola porque tenemos muchas montañas. Tenemos desiertos únicos en el mundo, tenemos ríos y lagos, tenemos humedales, tenemos 27 ecorregiones marinas, tenemos 11.122 kilómetros de costa sin contar las islas, tenemos el acuario del mundo, que es el Golfo de California. En México inicia el segundo sistema arrecifal más grande del mundo después del australiano, es el sistema arrecifal mesoamericano, empieza en Cozumel. En México nacen toda la población de ballenas grises del Pacífico Norte y México es uno de los 5 países con mayor diversidad biológica y genética en el mundo. Somos el país que gana en número de especies de reptiles, el segundo con más mamíferos, el cuarto con más anfibios. Tenemos 1.107 especies de aves registradas. Tenemos especies emblemáticas como la mariposa monarca. De las 669 especies de cactáceas, 518 son endémicas. Tenemos 47 especies de pinos, 19 son endémicas. 2.313 especies endémicas de plantas y animales. Y somos centro de origen y diversidad genética de más de 100 cultivos que México ha dado al mundo. Pero también tenemos un grave problema en México que estamos perdiendo, ¿no? Anualmente estamos perdiendo casi 100.000 hectáreas de bosques y selvas. Más de la mitad del territorio nacional sufre algún proceso de degradación del suelo causado por el hombre. Si me esperan tantito, aquí es importante considerar que las cifras se han estado moviendo mucho. Precisamente la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, que tiene a su cargo el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, trabaja con Chapingo para hacer los números nuevos y hay distintas fuentes, distintos cálculos, pero ahora sí la que sigue, por favor. Podemos hablar de que más de 89% del país tiene alguna afectación de degradación. La que sigue. 101 de los 653 acuíferos del país están sobreexplotados. El sector que más consume agua subterránea es el agrícola y la ineficiencia en el riego es muy considerable. 40% de las estaciones que miden la calidad de los cuerpos de agua del país arrojan datos de contaminación severa y cada vez tenemos menos agua. La proyección a 2030 es que vamos a estar casi en extremadamente baja en todo el país. Aunque la división del agua está en el norte hay poca y en el sur hay mucha,
pero estos son datos generales, ¿no?, que seguramente conocen ustedes ya. Después, pues generamos 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año. Residuos sólidos urbanos es el nombre formal de la basura que sale de nuestras casas, de nuestra vida cotidiana. Eso alcanzaría para llenar 11 veces el Estadio Azteca cada mes. La que sigue, por favor. Y tenemos 587 sitios registrados contaminados con residuos peligrosos. Todo esto es un impacto directo al suelo. Igual es la expansión de la mancha urbana, que ha sido desordenado, pero en un desorden muy extraño. La que sigue, por favor. Porque no crece a la misma velocidad que la población. Entonces nuestras ciudades están creciendo, extendiéndose 8 veces más a prisa de lo que crece la población, y eso es un impacto directo sobre suelos productivos. Una gran dificultad que tenemos es la de ponerle un costo al impacto ambiental. ¿Cuánto cuesta lo que estamos perdiendo? Hay las cuentas ambientales del INEGI, que se llama el PIB ecológico coloquialmente, habla de 6% del PIB, que es realmente no es lo que se está perdiendo, sino el costo de tener lo que se está perdiendo y de recuperar lo que se está perdiendo. Esos datos son importantísimos para poder hacer los cálculos del verdadero costo-beneficio de producir. La que sigue, por favor. Y pues el famosísimo cambio climático, todo el país es vulnerable al cambio climático. Aquí les traigo un dato, es un fenómeno muy extraño que pasó en 2013, que los dos huracanes se juntan, el Ingrid y el Manuel. Y perdón que no traigo uno más reciente porque no ha dejado de haber, pero este es el que tiene un cálculo de cuánto costó: 5.770 millones de dólares. Eso costó lo que impactó estos dos huracanes simultáneos. La que sigue, por favor. Entonces, no tenemos, en México todos los sectores están impactados por el cambio climático o por los efectos del cambio climático más bien, y esto por supuesto también está en el sector primario. La que sigue, por favor. El mapa de arriba a la izquierda es de 2013. A mí me tocó desde el sector ambiental tratar de remediar o de hacer frente a esta terrible sequía que hubo en el país, que venía dándose en muchos años, pero nada más uno de los problemas que tuvimos que atender fue un incendio de 153.000 hectáreas en Coahuila. Entonces de ese tamaño son los resultados del impacto del cambio climático en nuestro país. Abajo tenemos una sierra boscosa completamente seca, y pues qué les puedo decir de la ganadería y la agricultura. La que sigue, por favor. Entonces me invitan a hablar no solo del impacto ambiental, que rápidamente lo repasé aquí, pero también de la tendencia a la sustentabilidad de los recursos naturales. Yo me voy a permitir darles una explicación desde el sector ambiental, pero es el sector ambiental que se sale para platicar con los sectores productivos. Primer acto, la que sigue, por favor. Tenemos que tener en cuenta que no existe la sustentabilidad ambiental. La sustentabilidad es una plataforma de 3 patas. Es el cuidado del medio ambiente, la eficiencia del uso de los recursos. Es la equidad socioeconómica y es el beneficio económico, a fuerza, no puede no haber. Y también la seguridad de esto que han oído tantas veces, de que es para el bienestar de las generaciones futuras. Yo creo que mis compañeros de aquí más enfrente pues dicen, pues también yo soy generación que también quiero vivir en un mundo sustentable, y a mí también me faltan varios años por vivir. No nada más son las generaciones futuras, estos son acciones para ahorita,
no nada más para el futuro, que aseguren el futuro, sí, también lo aseguran, pero también es la vida cotidiana de ahorita. Entonces, la sustentabilidad tiene tres patas. Siempre se tiene que hablar de beneficio social, de cuidado del medio ambiente y de productividad o beneficio económico. Siempre. La que sigue, por favor. Entonces, estamos al final de una administración que en medio ambiente tiene logros muy importantes, pero vamos a hablar de los instrumentos internacionales, porque esta es una agenda que se está planeando en las agendas internacionales, pero aterrizando en cada uno de los países, incluso a nivel municipal, incluso a nivel estatal. Entonces, este es el ámbito donde ustedes como estudiantes tienen que enriquecer lo que están aprendiendo. Esto es lo que se va a mover en el mundo de aquí a 2030. Esto que les voy a poner rápidamente es precisamente el campo donde van a estar ustedes trabajando. Primero, para hacer un recordatorio, en 1992 en Río de Janeiro fue la Cumbre de la Tierra. Es la primera vez que Naciones Unidas se pone de acuerdo en que hay que hacer algo por el medio ambiente, porque algo raro está pasando, que todo es un desastre. Entonces, no, todavía no. Empezamos con las 3 convenciones. La Conferencia de las Partes es el órgano rector de cada convención de las Naciones Unidas, por eso sus reuniones consecutivas se llaman COP, porque es Conferencia de las Partes, Conference of the Parties, y eso quiere decir que son los países juntos tomando decisiones. Está la de cambio climático, que seguramente la han escuchado muchísimo. Está uno que a lo mejor ustedes sí, por el tipo del sector que incide en sus estudios, que es la lucha contra la desertificación, y está la convención del Convenio sobre Diversidad Biológica. De este primero les voy a hacer una referencia, porque de aquí tenemos compromisos que van hacia ahorita y hacia el futuro de nuestro país. Ahora sí, la que sigue. En diciembre de 2006, México fue el anfitrión de la Conferencia de las Partes número 13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Como en esas conferencias ya se reúnen también los países que son parte de los 2 protocolos de este convenio, que es el Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y el reparto justo y equitativo de los beneficios de su utilización. Entonces la COP13 se volvió un nombre gigante, porque era COP13, COP2, COP3, entonces ya le pusieron la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad. Este es el primer cambio. Esto sucede en México, y lo que le da México al mundo es que a partir de esta COP, los de medio ambiente dejamos de hablarnos solo con los de medio ambiente y empezamos a platicarnos con los sectores productivos. No tenía sentido que dentro de este convenio los países acordaran lo que iba a pasar con el medio ambiente y cómo íbamos a detener el deterioro si no estaban involucrados los sectores que tenían que implementar las ideas, las políticas, las iniciativas. Entonces México lo pone en la mesa como una nueva opción para darle un empujo a las 3 convenciones, y se adopta en la agenda mundial la integración de la biodiversidad para el bienestar como lema, que quiere decir integrar consideraciones de conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en los sectores productivos, en sus planes, en sus políticas, en sus iniciativas. La biodiversidad considerada no como las especies de plantas y animales, sino como los ecosistemas, las especies que viven en ellas y los genes que tienen las especies. Esos son los 3 componentes de la biodiversidad. La que sigue, por favor. Entonces, en México empezamos a modificar la agenda nacional derivado de los compromisos que tenemos de una cumbre que se lleva a cabo en México. Primero que nada, muy importante, en la cumbre se presenta al mundo la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su plan de acción. Esta estrategia nacional es una modificación de la que ya existía,
pero lo más interesante es que también tiene un aspecto no de conservación, sino de aprovechamiento. Para conservar hay que saber aprovechar, no hay que dejar de usar, hay que saber usar. Hay que saber proteger lo que no se puede tocar y hay que saber usar lo que se va a acabar si no lo sabemos usar. Entonces, se firman compromisos sectoriales, no solo de México, no está nada más el señor presidente y el señor secretario de Medio Ambiente, está el secretario de Turismo, está el secretario de Agricultura, está el comisionado de Conapesca y está el director general de la CONAFOR. Y así de los demás países. Entonces teníamos un montón de ministros de todos lados, de todos los sectores, todos firmando la declaración de Cancún, México, que dice a qué nos comprometemos, y en México presenta el borrador de sus estrategias de integración de la biodiversidad en la agricultura, en la pesca, en el sector forestal y en el turismo. ¿La que sigue, por favor? Primero, para hablar de tendencias y desafíos, les puse aquí 2 párrafos que podemos encontrar en la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, que la pueden sacar en línea, está en línea, no hay problema. Primero habla de qué ha pasado con el sector agrícola. El resultado de las prácticas ha sido ya es real, ya está. Y luego, ¿qué potencial tiene el sector agrícola para dar el cambio? En el mundo es el sector que más potencial tiene para dar el cambio. Por eso los cambios tienen que empezar a darse desde ya y aquí. La que sigue, por favor. Este es rápidamente un ejemplo de cómo está planteada la estrategia. Como buena estrategia, pues plantear lo que hay que hacer, no cómo lo vamos a hacer. Entonces esto es lo que se aterriza en el Plan Nacional de Desarrollo, y ya es mandato legal, en los planes sectoriales para hacer las políticas y las acciones y los programas a los que se les da presupuesto para poder hacer lo que ahí dice. La que sigue, por favor. Entonces tenemos que se presentaron los resúmenes ejecutivos en la COP, pero ya está publicado en extenso tanto la del sector agrícola como la de turismo, y se están trabajando las otras dos. La forestal también está, perdón, solo falta la de pesca y acuacultura. La que sigue, por favor. Entonces, tener una estrategia, que es esta, traje unos poquitos publicaciones, pero está en línea, ustedes la pueden bajar, no hay problema. Tener una estrategia, como les digo, es un planteamiento, es un montón de buenas ideas, para decirlo claro. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué componemos de nuestro marco legal? ¿Qué componemos de las políticas públicas? ¿Cómo corregimos los programas, las reglas de operación de los programas? ¿Dónde le corregimos cuando hay apoyos contradictorios? Apoyos, por ejemplo, para el desarrollo en el campo y apoyos para conservación de ecosistemas forestales en la misma parcela. ¿Cómo hacemos que se conjuguen esas cosas? Entonces tenemos el proyecto de integración de la biodiversidad en la agricultura mexicana, que se llama para los cuates IKE-IVA, y este proyecto, aunque está relacionado con el componente de combate al cambio climático de la Agencia Alemana de Cooperación con México, en realidad es estratégico, aborda los cambios que se tienen que hacer y cómo se tendrían que hacer para que funcione esto de la integración de la biodiversidad, con el objetivo único que los recursos naturales que mantienen la producción de los alimentos en este país se mantengan para que se sigan produciendo los alimentos. ¿Okay? La que sigue, por favor. Estos son los componentes del proyecto, y más allá de comentarles de qué está hecho el proyecto, les quiero decir que pronto van a tener una invitación para participar en el diseño de la parte académica, porque los jóvenes que están estudiando, no solo los profesores, tienen mucho que decir de cómo se tendría que hacer esto, cómo serviría para que en los planes de estudio se hiciera la transformación de un enfoque únicamente de producción a un enfoque de aprovechamiento sustentable.
Ahora vamos a hablar de otro componente que tiene que ver con sus carreras, la Convención de Lucha contra la Desertificación. Les decía que es la menos conocida en el marco de Naciones Unidas porque es una convención que se diseñó para atender la desertificación y la sequía en África en su momento. Entonces está muy cargada a las necesidades del continente africano, pero que desafortunadamente ya aplica para nuestro continente y para nuestra región y para nuestro país. Muy bien, la que sigue, por favor. Tan es así que en la última COP, también coincidió que era la 13, pero bueno, esta fue en China, no en México, los países del mundo decidieron que no había forma de parar esto si no hacíamos un compromiso voluntario, porque todos estos compromisos desde Naciones Unidas son voluntarios, menos los protocolos. Algo tenía que pasar con el avance de la desertificación y de la degradación de la tierra. Entonces todos los países afectados, incluyendo México, se compromete a que al 2030 teníamos que neutralizar el avance de la desertificación y la degradación de los suelos. Esto es materia de estudio y esto es materia de trabajo para ustedes, chavos, porque ¿y cómo le vamos a hacer para neutralizar el 82% del país? Entonces, está un poquito difícil. Llevamos varios años, bueno, 1 año y medio tratando de definir las metas. Empiecen por ahí. ¿Cómo defines las metas? ¿A qué te puedes comprometer? ¿Con qué dinero lo vas a hacer? Eso es muy complicado. El trabajo de gobierno, la actividad administrativa está ligado siempre a tener los fondos para poderlos hacer. Y esa es otra materia que tienen ustedes que empezar a desarrollar en su trabajo de aprender y de diseñar el trabajo que van a hacer en el futuro. ¿Cómo voy a valorar lo que cuesta y lo que tengo que invertir y lo que cuesta si no lo hago? Y a esto me lleva a otra agenda internacional que el mundo decide desde las Naciones Unidas, desde la Asamblea General de Naciones Unidas, dice, no estamos haciendo las cosas bien, nos habíamos fijado las metas del milenio, en el año 2000 teníamos que haber dicho, estas metas son así, en el 2015 teníamos que haber cumplido todas, no se cumplió ni una. México cumplió la de disminuir a la mitad el número de población que no tenía acceso al drenaje. Es de los pocos países que logró algo y logramos solo eso, pero detener la pérdida de la biodiversidad que incluye los recursos naturales. Ojo, no estamos hablando de que se acaben los pandas o los jaguares, estamos hablando de que se acabe el suelo fértil. Estamos hablando de que se acaben los ecosistemas forestales, que no nada más son pinos, ni no nada más son selvas, que infiltran el agua, ¿ok? De eso no lo logramos. Entonces volvimos a hacer metas, todo el mundo volvió a ponerse objetivos, y la diferencia es que estos objetivos ya son un poquito menos, pero tienen metas y tienen indicadores, y tienen el compromiso en este país de que sean una política de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado es que no nada más es cuestión del sector público atenderlo, sino también del sector privado y del sector social y del sector académico, y la parte muy importante es que para que haya presupuesto federal para hacer cualquier programa, este programa tiene que incidir en el cumplimiento de esta agenda, en estos indicadores, en estos objetivos. Entonces, así la cosa pues está más difícil pero más clara, y entonces lo podemos hacer mejor. Como ven, las actividades que ustedes están estudiando y las que van a implementar en su vida profesional están ligadas a todos estos objetivos, a todos. Porque no puede haber combate a la pobreza si no hay seguridad alimentaria, y no puede haber seguridad alimentaria si no se conservan los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos y marinos, y no puede conservarse los ecosistemas acuáticos y marinos si no hacemos algo por el cambio climático, y no vamos a poder hacer nada por el cambio climático si no hay producción y consumo sustentable, y no vamos a poder hacer producción y consumo sustentable si no hay
inversión en la tecnología, en la innovación. Entonces todos están relacionados. Este es el planteamiento que hizo Naciones Unidas y México lo cambia a una rueda, a un círculo virtuoso, porque todo está relacionado. Entonces yo quiero presentarles algunas de las acciones concretas que ya estamos haciendo en esto, relacionadas también, espero, con lo que están haciendo ustedes. La que sigue, por favor. Primero, en la meta, no de seguridad alimentaria, sino en el objetivo que tiene que ver con producción y consumo sustentable, está el 12.3, que tiene que ver con detener la pérdida y el desperdicio de alimentos. Esto es un tema que está saliendo en la agenda internacional con muchísima fuerza, porque ha sido subvalorado mucho tiempo. A lo mejor se sabía, se ve, pero no se había medido, y ya se está midiendo. En el mundo se desperdician cada año 1.300 millones de toneladas de alimentos. No son los residuos alimenticios, son los alimentos que están buenos para comer. En América Latina 127 millones y en México 20.4 millones de toneladas al año. Estas cantidades no solo significan un impacto cuando tienes en mente cifras como que lo que desperdicia un país como Estados Unidos sería suficiente para alimentar a toda la población del mundo en carencia alimentaria. Y no puedes pensar que en México, que como ustedes saben es el 12º país que produce más alimentos en el mundo, tengamos este nivel de desperdicio y tengamos 24.6 millones de mexicanos en carencia alimentaria. Algo está pasando ahí, algo no da, la cifra no da, y es desde nuestro punto de vista del sector ambiental que se perpetúa la idea de que los recursos naturales son infinitos, de que siempre va a haber suelo fértil, de que siempre va a haber agua, de que siempre se va a poder hacer algo. Ahora que tocamos los impactos ambientales, les voy a platicar de qué tamaño es el impacto ambiental de la pérdida y desperdicio de alimentos. En cuestión de dinero, para la cifra de México, 491,000 millones de pesos anuales es el valor de mercado de los alimentos que se pierden o desperdician. La que sigue, por favor. En impacto ambiental en el mundo, si el desperdicio de alimentos y la pérdida y desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer emisor de mayor número de gases de efecto invernadero, después de Estados Unidos y China. La huella de agua son 250 kilómetros cúbicos, que nadie entiende qué es eso, pero nada más para ubicar el dato, el lago de Chapala, cuando está hasta arriba de su nivel, tiene 8.1 kilómetros cúbicos. La ocupación del territorio en términos de cuánto ocupa la producción de esos alimentos en términos de su producción primaria, es una superficie del tamaño de China. Y todo lo que es como si todo lo que se produjera de alimentos en toda China, en cada milímetro cuadrado de China, se fuera a la basura. Eso es lo que está pasando. Y pues el impacto en la biodiversidad, pues sepa Dios cómo lo vamos a medir, pero pues además el cambio de uso de suelo, la pérdida de conectividad de los hábitats, la seguridad de que se están conservando los parientes silvestres de los cultivos que van a tener que cambiar y que irse modificando, y es el trabajo que también hacen ustedes para poder hacer frente al cambio climático, se está perdiendo también. La que sigue. En términos de impactos ambientales del desperdicio de alimentos en México, nada más les puse dos ejemplos que son los que podemos medir, no son estimaciones, estas son mediciones reales. Es un estudio que hizo el Banco Mundial de 79 alimentos, porque son de los únicos que hay datos reales, no estimaciones, y para poder sacar emisiones de gases de efecto invernadero y huella hídrica solamente se pudieron usar 26 alimentos que producimos de este listado 79. Las emisiones son igual a 15.7 millones de vehículos.
Eso quiere decir todos los coches que hay en la zona metropolitana del Valle de México, en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco y en el estado de Nuevo León, no en zona metropolitana. Y el agua que se usa para cultivar alimentos que luego se tiran, se desperdician o se pierden en el campo, pues alcanzaría para que todos los mexicanos bebiéramos agua de calidad 2.4 años. La que sigue, por favor. Empieza el mundo con una nueva opción. Algo tiene que pasar en los sistemas productivos para que esto no suceda. Y el mercado, nos han dicho siempre que lo mueven los consumidores. Yo ya no tengo tanta claridad en ello porque, que yo sepa, aquí en México vas al mercado sobre ruedas y compras ejotes y la señorita te dice, va parejo, joven, y te da ejote choquito y ejote hecho bolita y ejote derechito. Pero vas al súper y pues mágicamente aparece un paquetito de ejotes derechitos todos. Y ¿qué les pasó a los que son curvos? Pues algo les pasó, ¿verdad? Pues hay tan millones de toneladas. Entonces, no es solamente el consumidor. Sí, el consumidor, y espero que todos ustedes, aunque me queda la duda porque vi bastante PET por ahí en los jardines hermosos que tienen, pues espero que todos ustedes estén conscientes por lo menos que pueden hacer algo por el plástico, ¿verdad? Por los desechos sólidos, ¿no? Pero pues también en eso, ¿quién dice que necesitamos un aguacate en una bolsita para meterlo en la bolsita para que luego lo pesen y luego en la otra bolsita del súper? ¿Quién dice? ¿Por qué tanta cosa, no? Eso es consumo, ¿no? ¿Cómo tenemos esta racionalidad de decirle a la señorita del restaurante, no me sirvas 7 taquitos, me voy a comer 2 porque estoy a dieta, porque siempre estoy a dieta, no me sirva 7, porque los otros 5 los tiran a la basura, sírvame 2, y así quiero más, pues ya. Esta es la iniciativa, está en Naciones Unidas, el material que está en esta página web la pueden usar todos, y hay un programa especial que se llama Sistemas Alimentarios Sustentables. Es información a lo mejor muy general, pero es información que puede darle muy buenas ideas a ustedes que tienen las mentes frescas y jóvenes, muy buenas ideas. Los sistemas de producción, transformar cómo se produce el alimento, separarlo, no se puede, la producción tiene que estar en un ciclo cerrado, de la cuna a la cuna. Ya no se puede pensar que voy a producir un tipo de alimento que necesita un empaque que no es biodegradable. Ya no podemos pensar así. Tenemos que empezar de otra manera. Y la que sigue, ya me lo acabo, es... El mensaje aquí, jóvenes, es que ustedes están estudiando para producir mejor, para industrializar lo que se produce en el campo mexicano. Tenemos olvidado, no sé qué tanto en esta casa de estudios, por lo que veo a mi alrededor, tenemos olvidado uno de los tesoros que tiene este país. No solo su capital natural, sino su capital cultural en el conocimiento tradicional asociado a los cultivos. Que no se les olvide eso, porque hay muchas formas de hacerlo. Incluso estuve hace un par de días con algunos productores de aceite de palma, y eran pequeñísimos productores. No sé si sepan, en México se produce aceite de palma casi como industria familiar, y están usando técnicas tradicionales de milpa para cuidar el suelo. Entonces usan las hojas de las palmas y ponen el suelo, una cosa fabulosa, pero el conocimiento tradicional debería de ser la primera fuente de inspiración para el desarrollo industrial, estoy completamente segura. Entonces, no estamos hablando ya de desempeño ambiental, de cuidar el agua, de que protejamos las emisiones, entonces quítale la tuerca número 2 al tubito para que no salga dióxido de carbono. No estamos hablando de eficiencia energética, de usar celdas solares, no. Estamos hablando de cambiar el concepto de producir, de hacer economía circular, de que todo lo que uso para mi cadena de producción tiene que poder volverse a usar, volverse a introducir en la cadena productiva. Si no diseñamos así, nos vamos a quedar sin recursos. Piensen en un país hiperindustrializado, Japón. Japón está haciendo minería urbana para hacer los celulares.
porque ya no hay forma de que pueda invertir Japón, imagínense, en minerales como el oro. Entonces, en vez de ir a África a comprar oro, lo que hacen es sacarlo de sus celulares que desechan y lo vuelven a usar. Ese es se los pongo como un ejemplo muy de un aparato, pero se los pongo precisamente porque es la mentalidad que tiene que cambiar. Los recursos son finitos, tenemos que volver a los residuos materiales. Esa es una de las historias que tenemos que cambiar. Y entonces, la que sigue, por favor, pues ya. Yo sé que a lo mejor no esperaban una presentación así, pero mi función principal, y espero que sea la primera de muchas veces que me puedan invitar, yo encantada de venir, mi función principal era comentarles que es en serio, que sí estamos en problemas y que no nada más ustedes, sino también sus profesores, son los que tienen que planear el cambio. A lo mejor desde el gobierno federal podemos plantear las ideas en una bonita publicación, pero la implementación es por el conocimiento académico que ustedes están no solo adquiriendo, sino también generando. Muchas gracias. Agradecemos a la bióloga Eda esta charla que nos acaba de presentar y desde este momento queda abierto un espacio para las personas que deseen hacer alguna pregunta o comentario acerca de este tema y pues aquí está la bióloga Eda en disposición de resolver las dudas que surjan. Las personas que estén interesadas, hay 2 micrófonos al frente, o si no, desde su lugar también pueden participar. Muy buenos días. Le tengo una pregunta en cuanto a las cuencas, o las pocas cuencas que existían aquí, en la parte central, y hablo del lago de Texcoco, que servía como un vaso regulador y bueno, atraía especies animales. Y digo, y ahora, si podemos observar, si es que hemos ido hacia esa parte están totalmente destruyendo todos los cerros alrededor por extraer una cantidad tremenda de piedra para tratar de hacer una cimentación en algo que va a ser el aeropuerto. Entonces, desde su punto de vista y desde la institución que usted representa, ¿el aeropuerto sí o no? Es una pregunta con muchas respuestas, porque desde mi punto de vista como persona, como usuaria de un aeropuerto, pues el aeropuerto sí, porque no solamente pone a México en la vanguardia, porque 42% del PIB de este país entra por turismo, porque necesitamos un aeropuerto digno de un país como México, porque yo quisiera tener un aeropuerto que funcionara mejor, porque soy usuaria del aeropuerto. Soy persona usuaria de un aeropuerto y esa es una manera de pensar de muchos. Como impacto ambiental de la obra del aeropuerto, y si la pregunta va para la funcionaria, te puedo decir que desde el sector ambiental nosotros, como en todas las dependencias, tenemos anclado nuestro proceder en la legislación. Si la legislación ambiental me dice que yo tengo que evaluar una manifestación de impacto ambiental y la manifestación de impacto ambiental procede, yo no puedo hacer más que lo que la ley me permite, ni más ni menos. Entonces hay una forma de hacer una obra y hay una forma de que el impacto ambiental se mitigue
o se transforme en una recuperación en otro lado. Créanme que yo en la función que hago todos los días tenemos, por ejemplo, la atención a las especies exóticas invasoras, que es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, y la dificultad de poder decidir si la compensación de la obra del aeropuerto tiene un componente importante de arbolado, porque no es reforestación, porque estaremos de acuerdo que un lago o el exterreno de un lago no se reforesta, sino ser un lago, el componente de más y menos se neutraliza. Y la legislación de nuestro país me da a mi autoridad, bueno, a la autoridad que representa a mi institución, el ámbito en el que puede accionar. No podemos hacer ni más ni menos. Tenemos que hacer lo que la ley dice. Y si la ley permite el impacto ambiental por la infraestructura, siempre y cuando la autorización esté condicionada y las condiciones estén en términos de costo-beneficio bien específicas, entonces no hay forma, no podemos negar la autorización. Yo creo que es muy aparatoso lo que se ve, es mucho más aparatoso lo que se dice, pero es una obra que se necesita. Esa es mi opinión personal. Es como si me preguntara, pues, ¿seguimos con un camino rural o hacemos una carretera? Pues yo no quiero romper un hábitat, pero pues la carretera a lo mejor se necesita para sacar la producción de comunidades que están produciendo papaya en Huatulco, ¿no? Que el mundo tiene que cambiar definitivamente, que las cosas se tienen que hacer mejor definitivamente, y eso es lo que estamos tratando de hacer, que todas las cosas se hagan mejor. Si vamos, por ejemplo, con esta parte de pérdida y desperdicio de alimentos, una parte muy importante es lo que se pierde en los caminos. El sureste del país no tiene transporte refrigerado, no suficiente. Y los hoteles de Huatulco compran papaya en la central de abastos, de aquí. Cuando Santa María Huatulco es el municipio que produce más papaya. Entonces, lo que no hay es cómo transportarla y cómo acercarla y cómo llevarla, y se pierde en el camino. Ese tipo de obras sí tienen impactos ambientales. Cualquier actividad humana tiene impacto ambiental. El chiste está en cómo se proyecta la mitigación del impacto ambiental. Esa es mi opinión. Si puedo retomar o hacer una réplica. No estoy en comparecencia. Sí. En el periodo del presidente Fox, uno de los argumentos que hubo en contra de que se estableciera el aeropuerto fue las aves migratorias, que decían que iban a tener problemas con las turbinas, en fin. Es decir, usted comenta acerca de arbolar un área, porque digo, y eso también va a ser muy interesante de observar, dado que el suelo es salitro, ahorita ya cómo van a arbolar, pero ¿qué va a pasar con estas especies migratorias que venían inclusive hasta de Canadá? ¿Esas cómo las van a mitigar ese impacto? Pues aunque usted no lo crea, yo también estaba ahí cuando el presidente Fox y el Texcoco Verde y todos los que pusieron de los proyectos del aeropuerto. El que a mí como bióloga más me gustaba era recuperar el lago y en una isla del lago hacer el aeropuerto, como está hecho el aeropuerto de Narita en Japón. El problema de las aves fue un punto importante que puso en la mesa el sector ambiental federal. Había una forma de contenerlo, que era tener una población de halcones que no que se comieran a las aves obviamente, sino que que hicieran que no se acercaran a las pistas de los aviones. Pero yo creo que todos sabemos cuál fue el problema del aeropuerto en ese entonces, pues no sabría cómo contestarle más específicamente, pero que se analizan los distintos proyectos, se lo puedo asegurar que sí, que la intención de que haya una transversalidad
cuando se presentan las manifestaciones de impacto ambiental y que tengamos que consultar a los demás sectores, también es un avance que puede poner un equilibrio en las preocupaciones ambientales con las necesidades de desarrollo que hay. Tenemos tiempo para una pregunta más. Adelante. Por favor. Sí, acerca de las metodologías que utiliza Semarnat, normalmente, bueno, lo que escuché en su presentación es que en las metodologías se utilizan, en estas áreas de protección ambiental, utilizan las metodologías de top-down, es decir, de los expertos hacia abajo. Me gustaría saber, por ejemplo, hay otras metodologías en otros países donde van y escuchan a las comunidades para saber cómo recuperan o cómo pueden hacer sustentable un proyecto. Entonces, no sé si ustedes tengan experiencia en las metodologías, justamente las bottom-up, ¿no? En donde van hacia la comunidad, por ejemplo, el caso del aeropuerto, ¿no? Donde deben escuchar a las comunidades y decir, es decir, sí, los expertos y la gente con dinero, los inversionistas, van a querer escuchar dónde pueden proyectar mejor un proyecto económico para generar empleos, bueno, todo esto. Pero ¿cuándo Semarnat toma estas metodologías en donde son al revés, ¿no? Donde son de abajo hacia arriba? Gracias, doctora. Bueno, primero voy a permitirme aclarar que yo trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente, no en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, no sé si, la verdad, no tengo ni idea si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo una metodología autónoma, no sé. Lo que sí sé es que a nosotros nos toca evaluar el impacto ambiental de cualquier obra o actividad que realicen los seres humanos en terrenos federales, cuando son obras regionales, o sea que implican varios estados, o en desarrollos costeros. Nada más, lo demás le toca a los estados o a los municipios. Pero una metodología bottom-up que a usted le va a encantar: el protocolo de Nagoya. Hace 10 años México y todos los países del mundo tenían guías voluntarias para cómo repartir los beneficios cuando se accedía a los recursos genéticos. Las guías voluntarias las habían hecho los europeos. México hizo el grupo de países megadiversos afines. Estados Unidos es megadiverso, pero no es afín porque no estaba en desarrollo. Nosotros seguíamos en el grupete de los en desarrollo y somos uno de los 17 países megadiversos afines. Este grupo dentro de Naciones Unidas empieza a impulsar que sean vinculantes las guías voluntarias de reparto justo de beneficios. Al ser vinculantes, los países parte de Naciones Unidas tienen la obligación de cumplir lo que ahí se dice, y así nace el protocolo de Nagoya. El protocolo de Nagoya empieza su nombre diciendo de acceso a los recursos genéticos, y luego dice para el reparto justo de beneficios. Pero si uno lee el texto del protocolo, es cómo hacer el reparto justo de beneficios. Y parte de cómo hacer el reparto justo de beneficios en México, como México promotor de esta idea, como México uno de los primeros países que se adhiere a este protocolo, ¿cómo lo estamos haciendo? Con protocolos bioculturales. Porque no nada más es llegar, sentarte y decir, mire, los recursos genéticos son aquello que tú, al señor que lleva 10,000 años trabajando con ellos, ¿verdad? Pues no. O sea, nosotros lo primero que estamos tratando de hacer es poder comunicarnos con las comunidades que son las dueñas de los recursos genéticos. Porque esas comunidades, gracias al protocolo de Nagoya, van a poder negociar con las empresas interesadas en esos recursos genéticos. Y los beneficios que esperan los van a decidir ellos, no nosotros, ellos. No van a venir las empresas a venderles espejitos. Las empresas tienen que hacer un contrato que está regularizado internacionalmente, que son bueno, son dos contratos, por así decirles,
los términos mutuamente acordados y el cómo se van a repartir los beneficios, en qué tiempos, qué beneficios, pueden ser monetarios y no monetarios, pueden ser de apoyo a investigación, pueden ser de ponme la escuela del pueblo, pueden ser de dame los uniformes, puede ser de dame el 5% de tu producto cuando lo comercialices, etc. Eso no lo decide la autoridad, eso lo decide el usuario atendiendo los requerimientos del proveedor de los recursos genéticos. Ese es el planteamiento del protocolo de Nagoya. Ahora bien, la forma de poderse comunicar ha sido un tema que empantana las negociaciones de la implementación del protocolo en las agendas internacionales. Porque pues siempre en todos los cuentos hay malos y buenos. Quién sabe cuál sea cuál, ¿verdad? Pero las empresas dicen, ¿y cómo voy a hablar con quién de la comunidad? Pues espéreme tantito, ahorita voy a diseñarle cómo, y eso es lo que estamos trabajando, no nosotros, con las comunidades, con quién manda, cómo es el consejo, cada cuándo se reúne, etcétera, para poder nosotros facilitar, si fuera de su interés, porque también el protocolo dice, no quieren, pues no, y no hay forma de obligarlos, punto. Esa es otra. ¿No quieres? No. Bueno, pues vete a Guatemala si quieres, aquí en México no. Punto. Entonces, eso es muy importante. Hay un estancamiento en el interés de la población en general de ver los cambios que se están logrando. Y yo invito a todos los jóvenes a enterarse, porque hay cosas muy malas, pero hay cosas extraordinariamente buenas que tienen que saber, porque eso es lo que van a manejar ustedes. Y en la carrera que están haciendo está eso a todo lo que da. Y no por nada vienen las empresototas farmacéuticas y de perfumería y de cosméticos a tratar con comunidades chiquititas con base en el protocolo de Nagoya. Y no solo porque México es parte, sino porque en la Unión Europea, por ejemplo, ya hay una legislación que dice, ¿quieres vender tu producto? Dime de dónde sacaste tus insumos. Y tienen que haber cumplido con el protocolo de Nagoya. Entonces, intérense de esto, porque esto es lo que está pasando ahorita. Y es una cosa que es obligatoria, sí, pero está sucediendo. Y es el mejor freno a la biopiratería que hemos sufrido por tantos años. Entonces, sí está pasando. Gracias. Pues nuevamente, ¿no? Saludarla y felicitarla, ¿no? De veras que le agradezco mucho, ¿no? El que haya aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto. El panorama que usted nos presenta, pues creo que nos hace reflexionar, sobre todo como profesores en la formación de nuevos jóvenes profesionistas, que no dejemos de lado, ¿no? La parte del cuidado del medio ambiente. Y mi pregunta va específicamente en que tenemos dos tipos de agroindustria en nuestro país. La gran industria, ¿no? Como empresas Bimbo, Lala, Alpura, etcétera, ¿no? Yagul. Y tenemos también la parte de la agroindustria rural. Entonces, yo sé que las grandes empresas tienen que cumplir con el marco regulatorio, ¿no? Y parte es lo del impacto ambiental. Pero, ¿cuál es el reto al que se tienen que enfrentar las agroindustrias rurales? En su opinión, ¿cuál sería? Pues uno muy fresquito es la certificación de la sustentabilidad de la producción de aceite de palma. En 2019, las empresas mexicanas que compran aceite de palma de productores nacionales van a exigir la certificación de la sustentabilidad. La única que hay es la RESPO. La RESPO apareció en Indonesia. Hicimos desde el Gobierno Federal, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Ambiente una investigación y una comunicación directa con la RESPO para que pudiéramos acreditar y capacitar a verificadores nacionales en la certificación RESPO. Fue imposible. La certificación RESPO cuesta €1.000.000. Y entonces lo que estamos haciendo es la norma mexicana voluntaria para la producción sustentable de aceite de palma, que está basada
primero en el primer criterio, que no se puede haber hecho cambio de uso de suelo. Ese es el primer criterio. ¿Y cómo sabes si hubo cambio de uso de suelo? Estamos por primera vez trabajando con la Zagarpa en un instrumento de georreferenciación de dónde están las parcelas, que si coinciden y qué tipo de ecosistema tienen, si es una parcela agrícola o ganadera o forestal, no solamente para destinar el subsidio correcto a las personas que están en el campo, sino también para poder hacer un backup formal de que la parcela de palma de aceite está en un agostadero recuperado y que no tiró bosque primario para establecerse. Y entonces la certificación va a ser mucho más fácil. Estamos trabajando ya con las asociaciones de productores de palma y tenemos un componente de compañeros de aquí de Chapingo que nos están ayudando a hacer la norma, y además vamos a invitar a los pequeños productores para que en la norma pongamos entre los criterios de sustentabilidad las prácticas tradicionales que están usando los productores, como que tropicalizándolas a la producción de aceite de palma. Entonces, las herramientas que puede proveer la federación no nada más son regulatorias, también son de fomento. Entonces, lo que vamos a estar trabajando, y trabajamos con la Secretaría de Economía, para que con nuestra norma sea reconocida, nuestra certificación en la Organización Mundial de Comercio, y entonces la RESPO no se vuelva una barrera no arancelaria. Ese es el trabajo que hacemos, no nada más proteger a los jaguares. No, muchas gracias. Y bien, para concluir con la participación de la bióloga Eda, vamos a permitirnos hacer lectura de un reconocimiento que el simposio tiene preparado para usted. Y a la letra dice lo siguiente: Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Ingeniería Agroindustrial, en el marco del Simposio Internacional Agroindustrial 2018, otorga el presente reconocimiento a la bióloga Eda Fernández Luiselli por su valiosa participación como ponente magistral en el marco del 8º Simposio Internacional Agroindustrial 2018, presentando el tema Impacto Ambiental de la Industria de los Alimentos, realizado en la Universidad Autónoma Chapingo del 12 al 14 de abril del 2018. Firman el maestro en Ciencias Francisco Martínez Mosqueda, director del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, y el alumno Edgar Iván Ríos Santos, presidente del comité organizador de este simposio. Un aplauso para la bióloga.